hoy en día como un problema serio, un problema en Israel, despertó esas células de odio calladitas, dormidas en mucha gente del mundo. No empezaron a odiarnos ayer, lo tenían adentro y hay cosas que las activan. Y ahorita, periodistas, como me cuentan, que siempre se escuchaban tranquilos, de repente hablan mal. Gente que nunca lo escuchaste expresándose sobre el pueblo de Israel, ni siquiera saben dónde queda en el mapa, empezando a hablar tantas cosas feas y malas, sin lógica y sin razón. ¿A qué me refiero? Cuando uno se pone a analizar, ve que aquí está pasando algo muy raro. El mundo está lleno de gente mala, gente violenta, gente de estrellarse en torres gemelas, de suicidarse en autobuses, de matar y hacer barbaridades entre ellos y contra los demás. Ayer la noche, preparando la conferencia de Tisha B'Av, me mandó un amigo desde Colombia videos de la clase de personas que son ellos entre ellos. Le dije, para de mandar, estás loco, no puedo ver estas cosas. ¿Cómo se matan entre ellos? ¿Cómo? No quiero ni decir lo que aparecía ahí. Y nosotros, un pueblo sabio, un pueblo que colaboró con toda la ciencia, un pueblo que aportó al mundo, un pueblo que con su inteligencia desarrolló cosas maravillosas a nivel de medicina, a nivel de ejército, a nivel de arte, a nivel de música, a lo que quieran. ¿Cómo puede ser que a nosotros nos odien y a esa gente tan baja los defiendan? Hay una sola respuesta. La respuesta se llama gracia. Hay personas que tienen una gracia. La gracia no es belleza. Hay gente bella y no tienen gracia. Y hay gente que no son guapas, pero tienen una gracia. A nivel de pueblo, hay una gracia que a veces Dios la da y a veces Dios la quita. Bajamos a Egipto, fíjense qué curioso. Cuando nosotros ayudamos a Egipto en sus años de hambruna y los apoyamos y levantamos el país de Egipto por portarnos mal, en vez que el egipcio nos ame por portarnos mal con Dios, de repente Vayakutsu mi pene en Israel, no podía ni verte. ¿Pero por qué? Yo soy el que te estoy ayudando. Dios nos quitó la gracia y el Goya no nos podía ver. Sin embargo, cuando empezamos a volver a portarnos bien con Dios, hicimos plagas, causamos las plagas, causamos desastre y los caímos muy bien a ellos. Los pedíamos prestados y nos daban. La gracia es un regalo divino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En corto y preciso. Nosotros, primeramente, no tenemos que dar a la ligera todo lo que está pasando y decir, ya, que hablen, ya, que el goy chille. No. El deber de cada yehudí es no ser culpable de antisemitismo. ¿Y cómo se hace eso? No sé si con artículos en el periódico o grandes obras, pero tú, pequeñamente, con tu muchacha de servicio, con tu chofer, con tu empleado, con el poli en tu edificio, con el policía en la entrada del CNIS o de cualquier otro centro comunitario, ese saludo amable, ese respeto al que te abrió sus puertas y te dio donde vivir, donde desarrollar, donde caminar con kipá en la calle sin miedo, donde rezar en tus knises saliendo y entrando con seguridad. Esa gente se merece respeto. Saben que me tocó vivir en Venezuela 9 años. Y ese es el ejemplo típico de cada país, por lo menos aquí en Latinoamérica. Los prometo que el goy venezolano
ni sabía lo que es un judío. No sabía que es árabe, judío, no estaba interesado. No, no son pueblos, no sabían. Muchos de ellos, estaban cultos, pero muchos de ellos no sabían. Hasta un taxista una vez me vio así, vestido, me dice, no sabes cómo me duele lo que nos hacen a ustedes los americanos en Afganistán. Y me atrevo a decir que muchos de nosotros los judíos, con esa soberbia que a veces tenemos, nos permitimos pisotear al empleado y no pagar al chofer y hacerle a este daño y hacerle a este y burlarnos del otro, diciendo, ¿qué pueden hacer? Estamos muy bien, en el gobierno nos quieren. Pero en un momento dado, la política dio su vuelta y entró y subió al gobierno un antisemitista. Y cuando él gritó contra Israel, de repente se despertaron todos esos odios chiquitos en el pueblo, en la gente que conocieron al Yehudí, en la gente que fueron dañadas por el Yehudí. Pero había muchos goyim que, a pesar de un presidente en contra, defendieron al Yehudí. ¿Saben quiénes son? Esa muchacha de servicio que recibió su pago cada vez a tiempo, ese chofer que recibió un saludo como es debido, un respeto como es debido. No tenemos que menospreciar lo que puede pasar mañana. Tu deber, nuestro deber, es demostrar la cara bonita del judaísmo. Y tiene una gran cara bonita. Esa educación que Dios nos pide tener con todos. Ese derejeres, ese cuidado de Hilul Hashem. No hacer Hilul Hashem, uno de los pecados más graves en el judaísmo es Hilul Hashem. Que te portes de una forma que el goy diga, mira a estos judíos. Quiero cerrar la idea. La clave contra el antisemitismo se llama Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo Abraham combatió el antisemitismo? Ayudándolos, dándolos de lo suyo, abriéndolos su casa, demostrando qué bueno es él con sus vecinos, con los nativos que le dieron donde abrir y poner su tienda de campaña. Isaac Avinu, ¿cómo la hizo? El perfil de Isaac era diferente. Él no hizo carpas, él no ayudó a nadie. Isaac Avinu era perfil bajo. Había problemas, se iba para allá. Le gritaban, se iba para el otro lado. Cabizbaja, invisible. Y Jacob Avinu, ¿cómo combatió su antisemitismo? Con guerra. El que le tocó salió muy herido. El que violó a Dinah se arrasó con ese pueblo. ¿Cuál es el remedio contra el antisemitismo? Abraham, Isaac y Jacob. Sé bueno, ayuda a todos. Mantén un poquito el perfil bajo y no presumas con todo lo que tienes. Y haz a todos entender que si se meten con nosotros, la sufrirán. Como demostró Israel en Gaza. No te metas conmigo, saldrás dañado. Hay que saber conjugar entre estas tres cosas. Ser bueno, perfil bajo y mantener nuestra fuerza muy clara ante el mundo. Y junto con estos tres esfuerzos y el gen, la gracia que Dios nos bendecirá, Bezrat Hashem, lograremos juntos que el pueblo de Israel demuestre al mundo quién es. Y el mundo abrirá sus ojos para ver quién son la gente que aportan al mundo y quién son la gente que destruyen el mundo. Muchas gracias. Los sobrevivientes del Holocausto, de nuestros distinguidos invitados, invitadas, nos movió el corazón, de menos a mí me movió tremendamente. Es increíble cómo es algo que pasó hace tan poco tiempo, relativamente hablando, y cómo ahorita se está nuevamente despertando un antisemitismo generalizado en el mundo. Hace unos días acaban de remover los embajadores de Chile, los embajadores de Israel en Chile, en Perú, Ecuador, Brasil, El Salvador, exceptuando Paraguay. Imagínense que están dando un statement, están dejando saber de que hay una división, hay un alejamiento. Lo que está pasando en Israel
hace unos días se reveló de que había un plan de que todos los túneles que se estaban construyendo, uno de los terroristas que fue capturado, en una de sus confesiones dijo: por 12 años llevamos construyendo una gran cantidad de túneles. Imagínense la cantidad de mano de obra, cemento que se utilizó, que originalmente había sido dado para construir viviendas en Gaza por los diferentes países, tanto la ONU y diferentes países que habían dado sus donaciones para construir vivienda y desarrollo, y fueron utilizados para construir túneles. 12 años llevaban construyendo esos túneles para que en el día de Rosh Hashanah, bueno, más bien dice, son 2 días, que es cuando el pueblo judío se dedica al rezo, se dedica a la reflexión, a la introspección, y la protección está más frágil, está más débil. Similar a lo que pasó en la guerra de Yom Kippur, que nos agarraron desprevenidos. Y si no hubiera sido un milagro, dicen que iban avanzando los enemigos, el ejército enemigo, de tal manera que pensaron que era una emboscada porque no tenían quien los detuviera en la guerra de Yom Kippur y empezaron a retroceder. Y la verdad es que no había nadie que los detuviera, nos agarraron completamente desprevenidos en el día más sagrado del año. Pues nuevamente planeaban en Rosh Hashanah 2 días, cuando no hay protección, cuando estamos frágiles y estamos en los templos rezando, querían meterse por esos túneles, entrar, dice que había túneles que llegaban hasta abajo de Beersheba y muchos lugares, y de tal manera que estaban preparando que hubieran 2 docenas o 3 decenas, así dijo esta persona que capturaron, 2 o 3 decenas de soldados, de terroristas, por cada uno de esos túneles, para entrar a diferentes zonas, diferentes kibutzim, agarrar, secuestrar niños, mujeres, hombres, llevándoselos a los túneles de tal manera que después el ejército israelí no pudiera tomar una ofensiva hacia ellos por miedo a que volaran en esos túneles a sus propios civiles, a nuestros civiles, y dijeron: de esa manera podremos capturar a Israel y acabar con el enemigo sionista. Fueron las palabras que dijo. Rabotai, se dio una situación muy difícil, que 3 jóvenes fueron secuestrados y, como supimos, murieron después de tantos rezos que se hicieron. Y en ese email decía al final: ¿dónde quedaron esos rezos? Rezamos tanto, nos unimos tanto para pedir por esos 3 jóvenes. ¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están? ¿Cómo es que después nos enteramos que no salieron avantes de esta situación? Y en el email terminaba diciendo: bueno, pues nuestros grandes rezos, nuestra gran unión nos ayudó para poder descubrir este plan que había contra nosotros y lo que iba a pasar en esos kibutzim, lo que iba a pasar en la tierra de Israel. Y se dio toda esta situación y seguimos aquí hoy en día. Rabotai, hay un antisemitismo que se ha despertado en estos días, pero por el otro lado también una gran unión. Siguen los rezos, sigue la reflexión de cada uno y uno de nosotros. ¿Qué podemos hacer para reafirmar nuestras raíces? Para conectarnos los unos con los otros, para pedirle a Dios que nos vea con buenos ojos y que termine esas situaciones tan difíciles que estamos viviendo y que se vuelven nuevamente. A unos años del holocausto seguimos acá, pero seguimos enfrentando ese gran antisemitismo. Pero no tengo duda que si nos unimos y reforzamos lo que es esa esencia espiritual que tenemos, reforzamos la conciencia que representa el judaísmo, el judío para el mundo entero, que fue lo que Hitler quería erradicar, esa conciencia del bien y el mal, los 10 mandamientos, un concepto de amor al prójimo, de ver por el bienestar de los demás. Eso que Hitler quería erradicar y que muchas veces lo que representa el antisemitismo, remover y quitar la conciencia del mundo, nosotros unidos, pidiéndole a Dios que nos vea con buenos ojos, primero Dios, veremos cosas buenas y que de esta reunión que tengamos aquí también salgan cosas buenas y que Dios nos vea con buenos ojos y que este Tisha B'Av, que es primeramente ya mañana en la noche y martes, que nos recuerda la destrucción del primer templo y segundo templo, nos recuerde la reconstrucción, pronta reconstrucción del tercer templo, y recordar que en Tisha B'Av es la fecha que recordamos o que conmemoramos el nacimiento del Mesías, la redención final del pueblo de Israel y del mundo entero, que sea por todos los días. Amén. Gracias, Rav Slomiansky, por
organizar todo este evento y por darnos el honor de invitarlos. Entonces, esto es una historia vieja. Llevamos ya 3.000 años de antisemitismo. ¿A alguien le sorprende? Cuando ves de que tristemente nos odian en todos lados. Ya no nos sorprende. Business as usual. Todo es normal. Tristemente así es. ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Y si puedo complementar un poquito las palabras de mis colegas, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es lo más importante de todo? Hay un midrash que dice así: Mi penema nikra shemo Sinai, mi penesh yarda bo Sina laolam. ¿Por qué el monte donde recibimos la Torah se llama Sinai? Porque en el momento en que recibimos la Torah, bajó en él Sina, que significa odio al mundo. Finalmente, el hecho de que hubiésemos sido elegidos ya desde aquel entonces, hace más o menos 3.120 años, ya comienza desde ahí, obviamente, la razón para que pueda existir el odio. Este odio depende de algo. Si cumplimos bien con la misión para la cual fuimos elegidos, entonces ese odio no va a existir. Pero muchas veces quedamos un poquito cortos. La misión de brillar, la misión de humanizar al mundo entero, lo que se llama Tikkun Olam, no es una misión fácil y no siempre lo hemos logrado. Y muchas veces, cuando queremos nada más desaparecer y ser como todos, es entonces cuando viene el antisemitismo a recordarnos que no somos como todos. Dijo Bilam a-Rasha, este gran profeta de los pueblos del mundo que vivió en la época de Moshe y que de alguna manera era igual, tan grande como Moshe, dijo obviamente en Parashat Balak: Enam levadad ishkon ubagoim lo itchashav. He aquí un pueblo que siempre va a residir solo y no va a estar contado entre las naciones. Ustedes saben que de todos los, creo, 192 países que hay en la ONU, hasta hace muy poco tiempo, el único país que no tenía una posición formal en uno de los comités de la ONU éramos nosotros. El único país del mundo, literalmente cumpliendo la profecía de la Torá. La Asamblea General de las Naciones Unidas tiene más decisiones sobre Israel que prácticamente sobre todos los demás países del mundo juntos. El único país que la Comisión de Derechos Humanos, de izquierdos humanos se diría, el único país que tiene una comisión constante para siempre criticarlo es Israel. O sea que Rusia, China, Siria, Irak, todos son tzadikim, pero nosotros, así es. Tristemente habemos quienes lo hemos vivido en carne propia, habemos quienes ha sido menos cerca, pero somos un pueblo solo, un pueblo diferente. No mejor, necesariamente, pero sí diferente. Y tenemos que reconocer nuestra diferencia. Tenemos que entender por qué somos distintos. Y tenemos que vivir con el afán, la aspiración de cumplir nuestra misión. Como le digo a la gente, no, el judío no tiene derecho a irse a vivir junto a un río, por ahí en Sonora. No sé si hay ríos en Sonora, pero espero que sí. Es desierto, ¿no? Le di mal. Veracruz, ok. Vamos a Veracruz. Y quieres tener tu casita y dedicarte a pescar y Shabbat Shalom. No. Tú tienes que estar preocupado por el mundo entero. Tú tienes que vivir dentro del mundo y preocuparte por hacerlo mejor partiendo de ti mismo. Como dijo Haman Yar, ¿saben que el Rosh, Rabbeinu Asher, uno de los grandes sabios de Israel de toda la historia, vivió en el siglo XIII en Alemania y en España? Dice que en España, me parece que vivía en la parte musulmana con los moros, en aquel entonces aceptaban el testimonio de un judío solo y solamente de dos musulmanes, las propias cortes musulmanas. ¿Por qué? Porque el judío nunca miente. Eso es lo que es nuestro papel, eso es lo que es nuestra misión. Y eso es lo que constantemente todo lo que sucede nos está impulsando para poder realmente lograrlo. Pero hay algo todavía más importante que nos enseña, como le digo a los jóvenes cuando estamos reunidos en la Marcha de la Vida, y hay jóvenes de todas las escuelas y de todas las comunidades de México,
Les digo que Hitler nos dio una gran lección. Él nunca discriminó entre judíos. Para él, todos los judíos eran iguales. No importa si venías de Polonia, de Rusia, de Marruecos, de Siria, hasta de Turquía. Para él todos eran iguales, no importa si eras religioso o no eras religioso. Si eras judío, él tenía que destruirte. Si eras judío, tú representabas el bien en el mundo. Tú representabas, como dijo Rav Slomiansky, la conciencia del mundo, y se te tenía que destruir sin importar nada más. Y esa es una de las lecciones más importantes que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ser realmente unos. Tenemos que entender las lecciones de nuestra historia del antisemitismo antiguo y el actual. Nos deben enseñar que no podemos contar con ellos. Entonces, ¿en quién sí podemos contar? Solamente nosotros. Solamente tú y yo. Sin importar si comes gefilte fish o kipe. Hasta boretas se vale. Eso no importa. No importa dónde venimos. No importa qué hacemos. Somos hermanos. Solamente contamos el uno con el otro. En este gran mundo, con, ¿qué son? 7 billones de personas, 7 mil millones de personas, solamente contamos tú y yo el uno con el otro. Realmente nos podemos dar el lujo de pelearnos entre yo y tú por tonterías, por diferencias que son insignificantes. Esa es quizás la lección más grande que nos da el antisemitismo de siempre. La obligación, la responsabilidad de unirnos. ¿Qué es Sinat Hinam? Que nuestros sabios dicen que el Beit HaMikdash se destruyó por Sinat Hinam, por un odio gratuito. Muchas veces pensamos odio, en español es una palabra muy fuerte. Si le preguntas a ¿alguien aquí odia a alguien? Seguro no. Y si sí, no me cuenten. Nadie odiamos a nadie, ¿verdad? Pero en hebreo Sinat no significa exactamente odio, como en español. Significa rechazo, repudio. Y a veces sí hay mucho rechazo. A veces los no religiosos vemos al religioso con su saco negro, corbata negra, pantalón negro, sombrero negro, barba blanca y 74 hijos alrededor. ¿Y qué piensas? Oh, hermano, no. ¿Por qué existes? ¿Qué es acá? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué es tan diferente? ¿Por qué el sombrero? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y a veces quizás el religioso ve al no religioso en su coche en Shabbat y dices que eres un goy. ¿Por qué haces eso? Espera un segundito, ¿qué te hice? No te he hecho nada. ¿Qué sabes de mí? No sabes nada de mí. Entonces, ¿por qué me odias? Eso es Sinat Hinam y lo tenemos que erradicar completamente. Tenemos que aprender a no tenemos que estar de acuerdo, y creo que nunca vamos a estar de acuerdo mientras sigamos siendo judíos. Así es. No tenemos que estar de acuerdo, pero sí tenemos que amarnos, tenemos que querernos, tenemos que tratar muy bien a la gente que nos rodea, pero que tenemos que tratar todavía mejor a nuestros hermanos, el uno al otro. Tenemos que realmente tener Ahavat Hinam, y creo que cuando nos amemos el uno al otro, cuando no haya discriminación interna dentro de nuestro pueblo, también va a terminar Besat Hashem la discriminación externa. Ya no va a haber motivo espiritual para que los pueblos del mundo nos odien, no les vamos a dar más lugar. Ojalá ya este Tisha B'Av ya no exista. Ojalá ya estemos todos en Yerushalayim y HaKodesh, y ojalá y todos juntos podamos realmente celebrar la paz en Eretz Israel y en todo el mundo. Quiero compartir con ustedes lo que dice la Torá. La Torá, en más de 400 ocasiones, habla de la palabra Zahor, recuerda. En el Tanaj, 400 veces en la Torá habla de la palabra Zahor, recuerda. Recordar es parte de la vida del judío, es parte del yudí. Pero en una ocasión en Parashat Azino dice Zehor Yemot Olam, recuerda la historia. Vino Shenot Dor Vador. Rabotai, creo que no es suficiente nada más recordar. Dice el Pasuk, dice Moshe Rabbeinu, recuerda la historia, pero reflexiona. No es suficiente nada más saber historia. La historia está hecha
Y los Jajamim y la Torah nos obligan a saber la historia para reflexionar. Y desgraciadamente vivimos en un mundo tan acelerado, tan rápido, que tenemos tiempo para todo menos para esa palabra tan importante, reflexionar. Y por eso Akadosh Baruj Hu en la vida de la persona nos puso stops en la vida, porque sabía que este es un mundo que vamos muy rápido. Por eso existe el Shabbat. Shabbat es un día en el cual no se trabaja, te desconectas, no puedes celular, no computadores, no televisión, para que reflexiones. Por eso Akadosh Baruj Hu nos dio Rosh Chodesh, por eso Akadosh Baruj Hu nos dio las fiestas, Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, un día al año. Pero también por eso Akadosh Baruj Hu hay veces nos manda tragedias tan fuertes como la Shoah, el Holocausto. Toda mi vida hoy escuché esa palabra, pero hace 3 meses que estuve en Polonia en los campos de concentración me cambió mi vida y me di cuenta que qué triste, cómo puede ser que un salvajismo tan grande, violaciones, matanzas, humillaciones, ver a tu papá que le pegan, que lo matan, a tu hijo, que te separan de tu madre, todo cabe en una palabra, holocausto. Qué triste, pero es la realidad. Todo no es historia, Rabotay, hay que reflexionar. No son cosas del pasado, como ya mencionamos y todos sabemos, lo estamos viviendo. Tengo un hijo que está viviendo ahorita en Israel y tiene amigos de Francia. Me dijo un papi, ¿sabes qué me dijo mis amigos de Francia? La gente en Francia hoy en el 2014, siente el mismo odio que tenían en la Segunda Guerra Mundial o más. Zehor Yemot Olam Binu Shenot Dorvador. No es nada más recordar, no es nada más, sí pasó, la historia, escuché. Hay que reflexionar. No sé si ustedes conocen casos de gente que va en su coche y de repente se para en segunda fila y empiezo a ver uno que estaba platicando con su amigo en segunda fila. ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Qué pasó? Esto. De repente se empezó a hacer la fila atrás de él y la gente le empezó a tocar el claxon. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 6, y 7. Hasta que ya no se escuchaba a su amigo, se bajó y dijo, ya los escuché. Se bajó el coche de atrás y dijo, no queremos que nos escuches, queremos que te muevas. ¿Cuánta gente dice, escuchaste lo que pasó? ¿Viste el bombazo? ¿Viste esto? ¿Viste los proyectiles? ¿Viste esto? ¿Viste lo otro? Akadosh Baruj Hu no quiere que escuchemos. Akadosh Baruj Hu quiere que nos muevamos. Dice Shlomo HaMelech, Ozen Shomat Tochahat Chaim. El oído debe escuchar los reproches de la vida. La gente piensa que los libros son los que reprochan, que la gente es la que reprocha. Sí, hay veces, los jajamim, es verdad. Pero el inteligente tiene que escuchar los reproches de la vida, de los sucesos, de las historias, de las tragedias, de las guerras. De más de 60 soldados que han fallecido en menos de 3 semanas. ¿Cuántas familias? ¿Cuántas mamás? ¿Cuántas esposas? Akadosh Baruj Hu nos ama, no hay duda que Akadosh Baruj Hu nos ama. Vean cuántos milagros, más de 2000 proyectiles. Pero la manera en que Akadosh Baruj Hu está hablando con nosotros es con un tono muy fuerte. Rabotay, hay que reflexionar. Hitler quería acabar con nosotros, quería acabar con toda la historia judía. Y como lo dijo Ahmadinejad en el viaje que hicimos, la mejor venganza, nos preguntó, ¿cómo se vengarían de Hitler? ¿Qué le harían? Y cada uno pensaba, yo lo haría cachitos, yo le sacaría el ojo y lo pisaba, y lo echaría por un tobogán de navajas que caiga en alcohol. ¿Saben cuál es la mejor venganza para Hitler? Dijo el Rab, llevarlo de paseo al Kotel Amaraví y que vean cuánta gente está llorando por el Kotel, por las yeshivot, por este Kala Kadosh. Es la mejor venganza. Si nos queremos vengar de
Hitler y todos los nazis. Tenemos que cuidar más la Torah, tenemos que mantenernos Bate Knesiot. Rabotai, tenemos que querernos más unos a los otros, ver uno más por el otro. Ya sufrimos mucho, ya nos hicieron sufrir demasiado los goyim, bolcheviques, cosacos, cruzadas, inquisiciones, holocausto, Gaza, árabes, ya basta, ya no podemos más. Entre nosotros nos tenemos que querer, nos tenemos que amar, nos tenemos que preocupar uno por el otro, dejar de bajar al otro, hay que subirlo, hay que estar con el otro. Vi una escena que me hizo llorar, una foto me hizo llorar. La semana pasada una señora mandó a su hijo, no pueden vivir todo el tiempo en la casa, estuvieron 2 o 3 días sin escuela, dijeron ya se puede abrir la escuela, pueden ir en Israel a las escuelas. Y su hijo de 5 o 6 años se salió de la casa, a los 5 o 6 minutos empezó a sonar la alarma. Y la mamá se volvió loca, mi hijo, ¿dónde está? Y se salió corriendo. ¿Y saben qué encontró? Encontró a su hijo abajo de 2 soldados, y los 2 soldados le estaban haciendo casita a su hijo por si venía un tir que le caiga al soldado y no a los hijos. Eso es el Yehudí. Esa es la esencia del judaísmo. Eso es lo que hay que regresar a Shimenu Hashem Eleja Benashuva. No hay que caer en su... Si son salvajes, son fieras, no hay que caer en su juego. El Yehudí es pulcro, es bueno, es Rahman, Baishan, como el Hasadim, es una persona piadosa, es vergonzoso, low profile. Les quiero contar una anécdota y con eso quiero terminar. Estuve en Auschwitz, en el campo de concentración, y me dieron el honor de hablar unas palabras. Y no se me vino a la mente más que una anécdota que pasó en Auschwitz, de 2 prisioneros que estaban en el campo de concentración. Y como ya escuchamos y ya vimos y ya sabemos el infierno que vivían, pero vean esta historia de estos 2 Yehudim. Peshutim no eran ni los grandes rabinos ni los grandes líderes, 2 Yehudim simples. Estaban en el campo de concentración y le dijo uno al otro, dijo, mira, Hitler ya nos quitó a nuestra familia, nuestras pertenencias, ya nos quitó nuestro honor, nuestra dignidad, pero hay algo que no nos puede quitar, nuestro Ben Adam de Javerón, el querernos, el darnos, eso Hitler no nos los puede quitar. Vamos a darnos tú y yo, le dijo uno al otro. Todo el tiempo que estemos en este infierno, vamos a darnos, a eso no lo puede impedir nadie. Dijo el otro, sí, yo estoy de acuerdo y le entro al juego contigo, le entro a este acuerdo, nada más hay que nos vamos a dar, no tenemos nada. ¿Saben qué le contestó? Dijo, cada vez que nos veamos, vamos a sonreírnos. Y eso nos va a motivar uno al otro. Y así lo hicieron. Y pasaron meses, a lo mejor 1 año. Y después de 1 año, esa sonrisa y esa motivación que le daba uno al otro lo sacó adelante. Se salvaron de la guerra, hicieron grandes familias. Y fueron grandes Yehudim de Israel. Y cuando leí esa historia, Rav Zilberstein escribe en su libro, Aleinu Mishabach, dice, si 2 Yehudim en un infierno como Auschwitz pudieron encontrar qué darle a su compañero, nosotros que tenemos todo en la vida, ¿por qué no sonreímos al otro? ¿Por qué no nos preocupamos por darle al otro? Rabotai, Zechor Yemot Olam, Vino Shenot Ormador, tenemos todo en la vida. Todo, ¿qué nos falta? Dejemos de quejarnos por tonterías. Akadosh Baruj Hu nos mandó en una época de oro. Hay que sonreír más, hay que querernos más. Inema Tov Manaim Shevet Achim Kam Yachad. Dice David Amelech, qué bonito y qué agradable es cuando los Yehudim estamos unidos, cuando nos queremos, cuando nos damos. No hay problemas, no hay tzarot. En las bodas hay que bailar más, en los bar mitzvot hay que estar más contentos, hay que abrazarnos más, hay que saludarnos más, hay que querernos más. Hay cosas buenas, pero no son agradables. Las medicinas son buenísimas, pero no son agradables.
La azúcar, los pasteles, súper agradable, pero no son buenas. Dice David Amelech que existe algo que es bueno y es agradable. Qué bonito y qué agradable es cuando los hermanos están juntos. Muchas gracias.